Es viernes, es la semana 27 del tiempo ordinario. Siendo viernes, siempre nos encomendamos al Sacratísimo Corazón de Jesús. Nos refugiamos en ese corazón y le suplicamos que haga de nuestro corazón su baluarte, que Él venga a habitar en nosotros a fin de que el demonio, el mundo y la carne no tengan parte en nuestra existencia. Fíjate en este viernes de mes, la primera lectura de hoy, ahora tomada del profeta Joel. Esto dice el Señor: que se movilicen y suban las naciones al valle de Josafat, pues allá voy a plantar mi trono para juzgar a todos los pueblos alrededor, y escuchen su voz. Es interesante que el profeta hoy lo que quiere es ponernos en perspectiva de lo que está sucediendo. Es un profeta que va a predicar antes del exilio, y lo que está es advirtiéndole al pueblo que si no se convierten, que si no dejan su mala conducta, que si no vuelven a la casa de Dios, serán desterrados. Y no sé si lo sabrá o no en aquel momento, pero estaba hablando de Nabucodonosor, de la invasión que los caldeos harían a la ciudad. Por eso está diciendo el profeta: ¿qué es lo que ustedes han hecho? Han dejado las libaciones, las ofrendas, los sacrificios, la oración. Ya no van al templo, no se comprometen, no participan. Era la pelea del profeta en aquel tiempo con el pueblo. Han abandonado a Dios. Viven como si no existiera. De verdad necesitan un cambio en sus vidas. Y lo está diciendo para los sumos sacerdotes, los letrados, los fariseos, los herodianos, para todo el mundo que quiera salvarse. Por lo tanto, en una forma de hablar, lo está diciendo para ti y para mí. ¿Qué te pide? Vístanse de luto, hagan duelo sacerdotes, griten servidores del altar. Vengan y pasen la noche en sacos servidores de Dios, pues no hay en el templo de su Dios ofrenda ni libación. Están viviendo como si Dios no existiera. Arrepiéntanse, cambien, conviértanse, hagan sacrificios visibles, que la gente los vea volver a casa, orar con poder, sacrificarse, congregarse, reunirse, alabar al Dios que vive, bendecirlo con fuerza y suplicarle: Jesús, ten compasión de nosotros. Luego, ¿qué proclama este profeta para el pueblo en aquel tiempo? Y todavía, ¿por qué se cuela? Que de verdad hagamos ayuno santo, que convoquemos la asamblea, que nos reunamos y que todos los habitantes del país en la casa de su Dios llamen a gritos al Señor. Entonces es una petición que, si la miramos bien, serían los textos que más se parecen al tiempo de Cuaresma. Como si hoy, ahora mismo, el profeta nos estuviese diciendo: hay que vivir una eterna Cuaresma en lo que nos convertimos de verdad, en lo que el favor de Dios vuelve sobre nosotros. Porque a veces ni siquiera lo pensamos, pero ya no predicamos del diablo. La palabra como que nos suena mal, no creemos. Fíjense que en el Evangelio de hoy, si bien aquellos pueblos paganos creían en muchos dioses, también creían en muchísimos demonios. De hecho, Belcebú era el jefe de todos los demonios. Y lo que nos pasa al corriente hoy día es que no creemos ni en Dios ni en el diablo. Entonces nos hemos quedado sin escudo protector, dándole permiso al enemigo para que venga a nuestras vidas y nos sacuda, nos acabe, nos arrebate. ¿Qué dice el Evangelio de hoy? Que un reino dividido sucumbe, se acaba, se termina. ¿Qué ha hecho el demonio con nuestras familias? Dividirlas en todo el sentido de la palabra. No queremos que nazcan los niños. No soportamos, ni aguantamos, ni apoyamos, ni ayudamos a gente con algunos impedimentos. Los matrimonios se acaban simplemente porque sí. De hecho, no se celebran para empezar y se acaban simplemente porque sí. El amor no dura porque no es auténtico. Se cambiaron los placeres de este mundo por el verdadero y único amor que se escribe con D de Dios. Los más viejos y los que no producen hay que matarlos o que se maten solos, porque ¿para qué los queremos estorbando en el mundo? Son los criterios
Ni siquiera nos damos cuenta, pero son los criterios. Aún los de la medicina que hicieron aquel famoso juramento, se les olvidó el juramento también, y también ayudan en todos esos menesteres que son la basura que el mundo ha ido acumulando. Mientras sigamos construyendo un mundo sin Dios, la primera lectura de hoy sigue siendo real y el Evangelio un grito, un llamado de atención. Detenernos es lo que Dios quiere, para que podamos expulsar al demonio con una recomendación muy grande que hace la palabra y que muchas veces pasa desapercibida. Has hecho una amistad con el demonio por tus criterios, tu vida, tu historia, tus pecados y los míos. Hemos hecho alianza con el demonio, de una forma o de otra. Si clamamos a Dios y Dios viene y nos ayuda y expulsamos al demonio de nuestra vida, ¿qué sucede? Dice la palabra, que se irá y estará por ahí dando vueltas en lugares áridos, pero un día va a querer volver. Y cuando vuelva y encontró la casa arreglada, amueblada, limpia, se da cuenta que no puede entrar porque Dios reina. ¿Qué hace? Dice la palabra, que se irá. ¿A qué se irá? A buscar 7 potencias más. Y volverá y arrasará con esa casa. Es una advertencia. Una vez convertido, tienes que perseverar, mantenerte en oración de verdad, llevar un estilo de vida en santidad, porque el demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Y si le abrimos una ventanita, entra y nos acaba y nos destroza. Convertirse no es una acción de un día, es del resto de tu vida en perseverancia, en presencia de Dios, en oración, en sacrificios, en ofrendas, en libaciones, en testimonio de vida y sobre todo en comunidad, en coinonía, en iglesia verdadera. Siempre decimos, de rodillas ante Dios, postrados ante Dios, para que podamos salir de pie ante el resto de los hombres a hablarle de las maravillas de Dios y a mostrarle el rostro de un Cristo vivo. Vamos a pedir al Señor que al menos tú y yo regresemos a la iglesia. Luego contagiemos a otros en ese regreso. Que regresar a la iglesia no sea asistir a misa nada más. Eso es una parte ínfima casi. Que sea asistir, participar, pertenecer, ser de ahí. Que sea vivir como Dios manda realmente en santidad. Y que sea poder hacer la batalla contra todos los demonios habidos y por haber, porque el único Dios de poder está con nosotros y está de nuestra parte, y porque no vamos a permitir que el demonio se lleve lo más preciado que tenemos: nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos y la gente que nuestra familia elige para compartir la vida. Oremos con poder para ser liberados. Que de verdad solo Cristo habite y reine en nuestros corazones, y que tengamos un hambre tan grande de Dios que queramos volver a salir por calles, pueblos y campos, proclamando la grandeza del Señor y atrayendo almas al cielo, trabajando por la salvación de todos y luchando para que de verdad reine la paz en el mundo. Y mira que tenemos que orar por la paz en Israel. Mira que tenemos que orar con poder para que la iglesia que en este momento está reunida, de verdad, este sínodo de los frutos que esperamos, de unidad, de mansedumbre, de paz. Que los equivocados de un lado y del otro puedan recapacitar, arrepentirse, pedir perdón y volver al redil, a la casa de papá, y saber que la iglesia no piensa como piensa el mundo, que la iglesia no tiene que ponerse necesariamente en sintonía con el mundo, que tenemos que sintonizar el pensamiento de los hombres con el pensamiento de Dios y no al revés. Entonces a rezar para que el sínodo produzca y también se acaben las guerras dentro de la iglesia, y que tú y yo, creciendo en sabiduría, en mansedumbre, en paz interior y en humildad, podamos presentarnos como testigos para que el amor de Dios reine en el mundo, y cuanto pidamos se nos conceda en oración, para que todo lo demás nos venga por añadidura.